las dislipidemias, ¿no? Ahorita viendo, bueno, entonces, buenas tardes. Bueno, como saben, soy el doctor Milton Carrasco Liatas. Ahora vamos a hacer lo correspondiente a lo que son las clases de dislipidemia, ¿no? Hoy avisan a sus compañeros que conforme ingresan, colocan presente para ver la hora que se unen, ¿no? Pues cada uno, o sea, cuando dejan el mensaje, sale la hora ahí que se han unido. Simplemente los que no se han unido no están, ¿ya? Y un archivo ahí. Entonces, actualmente, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y las enfermedades también, los ACV isquémicos, ¿no? Son las causas principales de muerte, ¿no? La mayor parte mueren por enfermedad cardiovascular, enfermedades aterotrombóticas, ¿no? Tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que son las dislipidemias, con lo que es el colesterol, ¿no? Por eso actualmente este país tiene una redundancia enorme saber cómo tratar la dislipidemia, cuándo tratar, cómo diagnosticar, quiénes están en riesgo. Y más que todo, cuando ya vimos en la clase pasada, o cuando estamos viendo lo que es diabetes, ¿no? La diabetes mucho se liga con lo que son las complicaciones de lo que son las dislipidemias. Entonces, acá tenemos que aprender a diferenciar, o sea, cuándo es una dislipidemia, se puede ser heterogénica, cómo empezar el tratamiento, ¿no? Que sería decir, lo más importante de esto, de este caso. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las dislipidemias. Entonces, el tema en sí es, o sea, los objetivos es identificar a los pacientes que presentan dislipidemia, ¿no? Y alto riesgo, obviamente, de enfermedad cardiovascular y aterotrombótica. Entonces, los valores normales y anormales del perfil lipídico, que son los que son adultos, realizar lo que es el diagnóstico sindrómico de las dislipidemias y formular el plan terapéutico de los pacientes con dislipidemia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Entonces, dentro de la agenda vamos a definir la definición, la epidemiología rápidamente, la fisiopatología, que es lo que produce las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora. Empezamos con la definición. O sea, cuando uno habla de una dislipidemia, es un conjunto de enfermedades que resultan de las concentraciones anormales, obviamente, del perfil lipídico. Pero más que todo está alterado los triglicéridos, el colesterol puede ser HDL, el LDL, ¿no? En la sangre. Y obviamente que estos participan como factores de riesgo en una enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, cuando uno habla de una dislipidemia, cuando están elevados el colesterol total, el colesterol LDL, que es el colesterol malo, o están altos los triglicéridos, y se encuentra bajo el HDL, o sea, que es el colesterol bueno normalmente que nosotros llamamos. O sea, si nosotros podemos tener estos en valores normales, pero este colesterol, si bueno, está bajo, y ya uno habla de una dislipidemia, ¿no? Habla de una dislipidemia. Entonces, dentro de la epidemiología, de lo que son las dislipidemias, o sea, obviamente es muy variable, ¿no? Depende de la actividad física, depende de los grupos étnicos y obviamente del tiempo, la zona como se ha tomado, ¿no? Uno hace a veces estudios cuánto era la prevalencia de hace 20 años, con los actuales aún está en aumento la dislipidemia, ¿no? Y obviamente, y depende de las enfermedades también que tenga el paciente. Si los diabéticos es frecuente que tengan dislipidemia. Si los asiáticos tienen una concentración más baja de HDL, o sea, colesterol bueno, hay un estudio que se hizo en Argentina el 2018 y la prevalencia de colesterol elevado entre quienes se midieron alguna vez en la vida era
el 28.9, o sea, casi 30%. De 10, 3 tenían colesterol elevado, ¿no? Y más o menos similar, los americanos, ¿no? Un tercio de la población americana tenían colesterol mayor a 200 miligramos sobre decilitro, y la dislipilemia se asocia a 50% de casos de enfermedad cardíaca, ¿no? Y obviamente la cantidad de muertes cada año que produce, ¿no? O sea, por infarto cardíaco, infarto cerebral, y es decir, de causa de muerte. Si uno se va a complicaciones menores, es cuando se quedan con secuelas de infarto, con secuelas de las enfermedades cardiovasculares, en diabéticos, las amputaciones que tiene que ver, o sea, es alto. Entonces, este es un estudio, cómo es el riesgo, ¿no? El riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Cuando uno tiene colesterol total, ¿no? Menor a 182 como referencia, el riesgo es 1, ¿no? Ya que te aumente de 182 a 200, ya aumenta en 30% más o menos, ¿no? 29%, 1.29. Está de 203 a 220, ¿no? 1.73 veces más el riesgo de tener una muerte. Cuando es mayor a 240, de 221 a 244, miren, el doble, a 2.21 riesgo veces más, ¿no? Y mayor a 244 era 3.20. Hay algunas guías que lo consideran, por eso, el colesterol severo a partir de 2.4, 240, ¿no? O sea, 240 ya se considera elevado. Entonces, la clasificación, ¿cómo clasificamos nuestras dislipidemias? Las dislipidemias pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Cuando uno habla de primaria, cuando es de carácter genético, ¿no? El doctor, yo soy flaquito, ¿cómo voy a tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, ¿no? Si ni como, o sea, cómo tengo, o no como grasa, dice mi paciente, ¿no? O está flaquito porque tiene el colesterol tan alto. Y eso se debe a problemas genéticos, ¿no? Generalmente hay déficit de alguna enzima, entonces genética. Entonces aquí tenemos la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar, que generalmente tienen valores bien elevados de colesterol y triglicéridos, ¿no? La hiperlipemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia, la hipoalfa-lipoproteinemia, la hipercolesterolemia poligénica y el déficit de APA. En cambio, cuando hablamos de secundarias, se debe a alteraciones del metabolismo asociadas con otras patologías. O sea que esta alteración del perfil lipídico no es primario, es secundario porque tiene una enfermedad, ¿no? Tiene una enfermedad. Si en la diabetes mellitus lo que ya vimos, el hipotiroidismo, pues un paciente que es hipotiroideo hace dislipidemia, encuentras colesterol alto, pero le inicias tratamiento con levotiroxina y mejora notablemente a sus pacientes, ¿no? Y a veces no necesitan ya tratamiento con estatina, ¿no? Por eso en los pacientes con hipotiroidismo no se debe dar, ¿no? Estatinas de inicio, por más alto que esté el colesterol, se da primero el tratamiento para corregir el hipotiroidismo, o sea, en este caso con hormona tiroidea, con levotiroxina. En el síndrome nefrótico también es frecuente, ¿no? Que se eleve o sea, el colesterol más que todo, ¿no? El síndrome metabólico, en la obesidad, en la colestasis, ¿no? Los antirretrovirales, hay muchos antirretrovirales que aumentan los niveles de colesterol, de triglicéridos y de los inmunosupresores. Entonces, estas causas son secundarias, ¿no? Que a veces corriges un poco la causa, se puede decir, esta causa primaria que está produciendo una dislipidemia secundaria y mejora, como en el hipotiroidismo, como le estaba mencionando, ¿no? Y se clasifica por síndrome, lo que normalmente, ¿no? Como se clasifica hipercolesterolemia familiar, cuando tú tienes el colesterol solito elevado, mayor a 200, y los triglicéridos están menor a 150, tienes solo elevado el colesterol, por lo tanto es una hipercolesterolemia aislada, hipercolesterolemia pura, ¿no? Si uno lo busca en el CIE-10, ¿no? Es 78.0, es hipercolesterolemia pura. La hipercolesterolemia severa, obviamente el colesterol está elevado, mayor a 300, pero los triglicéridos siguen siendo disminuidos. Algunos consideran 240 nomás, algunas bibliografías. La moderada, cuando está de 200 a 300, y los triglicéridos normales. La hiperlipemia mixta o dislipidemia mixta es cuando tú tienes tanto colesterol como los triglicéridos elevados. Están los dos, ¿no? Colesterol mayor a 200 y triglicéridos sobre su límite de normalidad, 150. La hipertrigliceridemia aislada o hipertrigliceridemia pura es cuando el colesterol lo tienes normal, pero los triglicéridos están mayores a 150. Y una hipertrigliceridemia severa es cuando el colesterol está normal, pero los triglicéridos mayor a 500.
y muy severa cuando se encuentra mayor a 1000, ¿no? Mayor a 1000. Y la hipoalfa lipoproteinemia es cuando el colesterol HDL esté menos a 40, ¿no? Recuerden, si el HDL, esto puede estar colesterol normal, pues 190, triglicéridos 140, y el HDL se encuentra bajo sin que hay una dislipidemia, y eso se llama hipoalfa lipoproteinemia, ¿no? Entonces, esta es una lipoproteína, ¿no? Y generalmente las que transportan los colesteroles, ¿no? Realmente una lipoproteína está compuesta por triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, ¿no? El núcleo generalmente tiene triglicéridos, el ésteres de colesterol, ¿no? Y la sapo, que varía según si aquí tenemos la APO 100, ¿no? La apoproteína E, la apoproteína C, y la superficie generalmente es fosfolípidos, ¿no? Entonces, y la superficie externa generalmente es hidrofílica, ¿no? Y la central es generalmente hidrofóbica, ¿no? Y obviamente se clasifican de acuerdo a su densidad, ¿no? Por eso tenemos los de alta densidad y los de baja densidad, ¿no? Pues el HDL, ¿no? Es lipoproteína de alta densidad, o sea, son más pequeñas, pues se consideran, conforme van creciendo, hay las intermedias y las de baja densidad, las LDL, las intermedias, ¿no? Y las de muy baja densidad, las LDL. Conforme aumentan, se puede decir, de densidad, se vuelven más ricas en triglicéridos, como vamos a ver en esta siguiente. Bien. La HDL tiene colesterol y la cantidad en sí de triglicéridos es muy poquito, ¿no? Pero conforme tienen más, son más grandes, tiene más cantidad de triglicéridos. Si un remanente de kilómicro, ¿no? Tiene casi la mayor parte de triglicéridos. Y el colesterol, obviamente, más poquito, ¿no? Cuando uno hace estudios, realmente el, el colesterol, pues el no HDL, realmente lo consideran el aterogénico, ¿no? Comprende, o sea, al colesterol total solamente le quitas el colesterol HDL, ¿no? Y entonces te queda el colesterol no HDL. Y pues en los diabéticos la meta es que este colesterol no HDL esté menor a 130, como ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, en lo que es el colesterol, pues el metabolismo del colesterol realmente es a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático. Como sabemos, realmente cuando uno ingiere, ¿no? O sea, con la dieta tú ingieres realmente parte de kilomicrones, ¿no? A nivel intestinal, este, esto se absorbe, ¿no? Y realmente va hacia la parte del hígado, ¿no? Pero tú tienes las lipoproteína lipasa intestinal, la lipoproteína lipasa también tienes a nivel de vaso sanguíneo, ¿no? Y ese se puede decir, un ciclo que hace el- el colesterol, ¿no? Realmente, vamos a ver, creo que aquí tenemos, esta de acá, cómo se absorbe, pues si los triglicéridos, ¿no? Son ricas en lo que es la ApoB100, ¿no? La ApoB100, los triglicéridos, VLDL. El VLDL se rica en ApoB100, ¿no? Y conforme va circulando, se puede decir, por los tejidos, por la lipoproteína lipasa, ¿no? Va disminuyendo la cantidad de triglicéridos o de ácidos grasos libres, ¿no? Estos se van almacenando en el músculo, en el tejido adiposo, y va disminuyendo, ¿no? Este triglicérido queda rico en triglicéridos, ¿no? Va perdiendo sus triglicéridos y se va convirtiendo en colesterol, ¿no? Y de él, ¿no? Conforme va pasando pues, se va perdiendo más triglicéridos y se va aumentando los niveles de colesterol y se convierte en una LDL, ¿no? Y esta LDL realmente tiene un receptor a nivel hepático, ¿no? Que se causa y obviamente acá es cuando se metaboliza a nivel hepático, ¿no? Y luego se elimina por el hígado, pero a veces estos receptores por sí disminuyen, ¿no? Disminuye los receptores. Sin el hipotiroidismo, disminuye estos receptores, ¿no? O sea, cuando está muy hipotiroidismo, no hay receptores, entonces al no haber receptores no se metaboliza, está más en la sangre este colesterol. Miren, en un paciente diabético, o sea, lo que vimos
el ciclo en un paciente normal. Pero mire, en el paciente diabético realmente tiene más esta dislipidemia heterogénica, que aumenta los triglicéridos como no hay insulina. O sea, la insulina aumenta más que todo a las lipoproteínas lipasa, ¿no? De hecho, acá es posible, esta lipoproteína lipasa aumenta o sea, cuando hay insulina, o sea, la insulina activa esta lipoproteína lipasa. Y al activar, todos este triglicérido libera más ácidos grasos libres que se almacenan como tejido adiposo, ¿no? Entonces, cuando uno come y tiene bastante insulina, lo único que hace es subir de peso. Pero en cambio, en el diabético no hay insulina, entonces te aumenta los triglicéridos, te aumenta el VLDL, te aumenta el LDL y te disminuye el HDL. O sea, los diabéticos hacen dislipidemia aterogénica, ¿no? Se aumenta los triglicéridos, aumento de VLDL, ¿no? Aumenta la obesidad central, insulino resistencia, síndrome metabólico, te llevan más a esto, ¿no? Obviamente, aumentar el VLDL, ¿no? Va a aumentar también lo que es el HDL. Pero ¿qué pasa con el HDL, ¿no? Sufre una degradación rápida, ¿no? La APO1 a nivel renal, ¿no? Entonces esto nos da como consecuencia un HDL más bajo en el diabetes, ¿no? ¿No? Y la lipasa hepática, obviamente, más convierte, se puede decir, el LDL baja densidad o malo, ¿no? Y disminuye el HDL. Entonces, por eso es que en los diabéticos tenemos HDL bajo, ¿no? Y el LDL y los triglicéridos elevados. Miren, y esto es como se va formando se puede decir, el ateroma, ¿no? Tenemos aquí el endotelio vascular, ¿no? Están los monocitos. Y este LDL, si uno lo ve ahí pequeño, es el que se va oxidando, ¿no? Entonces, se oxida el LDL y va produciendo daños, o sea, aumenta lo que son los macrófagos, ¿no? Ahí la migración de las células fumosas, ¿no? Y obviamente eso se empieza a liberar ciertas quimoquinas, quimoatrayentes, ¿no? Se van formando las células espumosas, ¿no? Hay mitosis en el músculo y se va formando lo que se llama un ateroma, ¿no? Se va formando el ateroma y apoptosis de las células y se va formando este ateroma. Al inicio, como vimos acá, entonces crece este ateroma y si este ateroma sufre, se puede decir una ruptura de colesterol, ¿no? Por los mecanismos de coagulación que se produce, se puede producir un trombo, ¿no? Un trombo, una obstrucción, si no pasa la sangre, pues no se infarta, le da un infarto cerebral, una isquemia de miembro inferior. Pero más o menos es la fisiopatología como se. Si uno ve las manifestaciones clínicas en lo que es se puede decir, el colesterol es un poco, no son muy clásicas, ¿no? No es como otras enfermedades que dicen, ¿no? El colesterol 200 ya tiene tal manifestación, o está 300, paciente. Generalmente aquí la mayor parte son asintomáticos, ¿no? La mayor parte En cambio, cuando son primarios los casos, o cuando está muy elevado, sí te da ciertas manifestaciones clínicas, pues, ¿no? Por aumento del colesterol te puede aparecer los antelasmas, que son manchas amarillentas, planas, ligeramente elevadas, que generalmente se ubica en la piel de los párpados, ¿no? El xantoma tendinoso, no los diversos tamaños que se localizan en los tendones, ¿no? Tenemos el xantoma tuberoso en la piel de los codos y rodillas, que vamos a ver ejemplos. El xantoma palmar igual, y el arco corneal, que es una línea blanca, pues sí, que circunda dentro de lo que es el margen de la córnea completa o incompleta, ¿no? Aquí tenemos pues, un xantoma tendinoso, ¿no? Y el xantoma tuberoso, un xantoma acá tuberoso también a nivel de rodillas, ¿no? Otro alto, xantoma tendinoso acá. Y acá el arco corneal, no sé si ven bien, no sé si se ve como un arco, pues, ¿no? Todo el borde de lo que es la córnea. Esto se ve en los casos de una hipercolesterolemia familiar, porque ahí mantienen el colesterol muy, muy elevado, colesterol bien, bien alto. Por aumento de triglicéridos, generalmente ves el xantoma eruptivo, pequeñas vesículas llenas de líquido lechoso, que parecería a veces como un acné, pero realmente a veces son generalizadas. Y aparecen súbitamente en regiones de glúteas, codos y rodillas, ¿no? Y la lipemia retinal, que es el aspecto color rosado, salmón, uniforme que se adquiere en las arterias y venas en el fondo de ojo. Uno lo puede ver, ¿no?
Y obviamente las manifestaciones ya crónicas, obviamente es cuando un paciente sufre pues, una arteriosclerosis, disminución de los pulsos, soplos o anginas, ¿no? O infartos, y en los casos severos. Y cuando los triglicéridos generalmente están altos, un dolor abdominal, una hepatomegalia, por hígado graso y las pancreatitis, ¿no? Más que todo por los triglicéridos. Es común las pancreatitis, creo que la tercera causa de pancreatitis, porque primero está las pancreatitis biliares, por lo menos acá en el Perú, las alcohólicas, y después viene la pancreatitis por triglicéridos, ¿no? Que generalmente da pancreatitis cuando los triglicéridos están mayores a 1000. Entonces, este es pues, sí, en una hipertrigliceridemia, ¿no? Tenemos los síntomas eruptivos, miren, ¿no? Cómo es el suero, color rosado. O sea, aquí nos dicen que hay bastante triglicéridos, ¿no? Es la lipemia que se ve en la retina, ¿no? Color rosado, tanto de arterias, ¿no? Un síntoma tuberoso, de manera similar a lo que es el colesterol y el síntoma en la disbeta lipoproteína, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? El asma, que es lo que se puede ver en los pacientes, ¿no? La lipemia retinal, ¿no? Síntoma del tendón de Aquiles, síntoma tendinoso, hay tendones, ¿no? Los síntomas tuberosos, los síntomas palmares y los síntomas eruptivos que se ven en la hipertrigliceridemia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? O sea, bueno, si uno tiene el colesterol muy alto y encuentra pues, estas manifestaciones clínicas, pues, como los antelasmas, ¿no? Pero si uno no tiene esto, no hay clínica, no está tan alto, uno hay que pedir el perfil lipídico, ¿no? Perfil lipídico en ayunas de preferencia, pero también se puede hacer en no ayunas, pero de preferencia en ayunas, ¿no? Porque es el que te da la valoración más precisa, ¿no? Y este debería incluirlo, que el colesterol total, triglicéridos, LDL y el colesterol no HDL, mínimamente, ¿no? Y los lípidos, incluyendo los triglicéridos, pueden medirse también en condiciones postprandiales en lugares donde sea inaccesible el perfil en ayunas, ¿no? Así se puede haber. Pero tener en cuenta, como ha sido postprandial, va a estar más elevado los triglicéridos, ¿no? Entonces el colesterol no HDL, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Colesterol total menos el HDL te queda el colesterol no HDL, ¿no? Pero generalmente cuando el LDL es, pues si tienes acá normal, ¿no? Tienes un LDL normal, entonces tú quieres ver si tienes una dislipidemia heterogénica, porque puede estar bajo el HDL, ¿no? Y si tú restas este colesterol total menos el HDL, ¿no? Te sale el colesterol no HDL, que muchos lo consideran mayor a 130 y ya aterogénico, más que todos los pacientes diabéticos, ¿no? O sea, nos ayuda a valorar mejor el riesgo de individuos con triglicéridos moderadamente elevados, ¿no? Y más que todo que son diabéticos o con factores de riesgo cardiovascular establecidos, ¿no? Si se sospecha de insulinoresistencia, el colesterol no HDL debería ser evaluado para ganar información útil acerca de la carga total de las lipoproteínas. Entonces, ¿cuáles son los valores normales, no? Obviamente, pues si tienes un HDL menor a 40 se considera bajo, lo que es la mujer, y 50, y en el varón menor a 40 es bajo, y en la mujer menor a 50 es bajo, ¿no? El óptimo, el LDL debe ser menor a 100, el colesterol total menor a 200, y el HDL debe estar entre 40 a 59. Entonces, si tú no tienes así, estamos en el nivel óptimo, ¿no? Cercano al óptimo es que todo el LDL de 100 a 129, pero si ya está mayor a 130 LDL ya se considera alto o limítrofe, ¿no? Hasta 169, y el colesterol hasta 239. Y es alto, y obviamente, cuando este colesterol, el colesterol LDL, está entre 160 y 189, o cuando está mayor a 40. Y es alto también si el HDL está mayor a 60. Y muy alto cuando está mayor a 190, y otras guías que dicen mayor a 192. Entonces un LDL muy alto está mayor a 192. Y los valores de los triglicéridos, o sea, normalmente es menor a 150, el borderline de 150 a 199, alto hasta 500 se puede decir, 400, y mayor o igual a 500 es ya unos valores de triglicéridos muy elevados.
En los niños también hay que ver cuánto se considera, ¿no? Pues si el colesterol total ahí en los niños debe estar menor a 170, ¿no? De 100, 70, 199, pues si es borderline mayor a 200, se considera normal, ¿no? Y los triglicéridos también, pero los triglicéridos de 0 a 9 años, miren cuándo está 75, ¿no? Ya se considera mayor a 100, ya se considera normal. Y los triglicéridos de 10 a 19, mayor a 130, ya se considera normal, ¿no? Recuerden que en el adulto es menor a 150 los triglicéridos, ¿no? Y el HDL, que también debe estar mayor a 45, ¿no? El LDL igual, menor a 110, mayor o igual a 130. Cuando uno hace pues, una valoración de dislipidemia, también se puede pedir otros test adicionales, más que todo para ver riesgo cardiovascular, ¿no? Enfermedad cardiovascular. Pues en la PCR sensible en casos de riesgo borderline o con riesgo alto, pero el LDL bajo, menor a 130, valores mayor a 2 miligramos sobre decilitro, ya te implica un alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, se debe dar estatina. A la lipoproteína se asocia la fosfolipasa 2, la más específica es la PCR ribulgación. Valores mayores a 200 tiene un alto riesgo de evento cardiovascular. La ApoB, el cálculo del índice de ApoB y ApoA1 puede ser útil en individuos con riesgo, con triglicéridos mayor a 150 y HDL menos a 40, ¿no? Es un evento cardiovascular previo, o sea, hay que ver eso, los diabéticos, ¿no? Los que tienen síndrome de resistencia a la insulina, hay que valorar siempre el riesgo residual. La calcificación de las arterias coronarias también se puede medir, ¿no? Porque eso también, si tienes eso, nos aumenta el riesgo, tienes que dar estatinas, ¿no? Obviamente, y el engrosamiento de la íntima carotidia puede ser considerado como para determinar el tratamiento más agresivo, ¿no? Lo más grueso, tiene que dar más estatinas o de más intensidad. Entonces aquí tenemos en este caso, ¿no? Pues, tenemos pues, un colesterol alto, vemos los triglicéridos, cómo están los triglicéridos. Pues, si el colesterol está elevado, perdón, o sea, si el colesterol pues, si está mayor a 150, ¿no? Y los triglicéridos están altos, uno habla de una hiperlipemia mixta, ¿no? Pero si está menor a 150, uno hablaría de una hipercolesterolemia. Entonces ahí tú ves cómo está el colesterol HDL. Si el colesterol HDL está mayor a 60, ¿no? Pues hablamos de una hiperalfa lipoproteinemia, ¿no? Y también hay que ver ahí si el paciente es un hipotiroidismo, que habíamos, ¿no? Elevas el colesterol, pero cuando es hipotiroideo, eleva el colesterol HDL más, ¿no? Y ves el colesterol LDL. Si este colesterol está mayor a 160, obviamente hay que buscar santomas, estudio de familia, y probablemente tenga una hipercolesterolemia familiar. Si el HDL está menos de 60, ¿no? O sea, ves la glucosa, urea, creatinina, está buscando otras enfermedades, obviamente, ¿no? Si está alta la glucosa, y el paciente es diabético, y por eso tiene el colesterol alto, ¿no? Y si los resultados están normales, pues hay que ver cómo va el colesterol LDL, ¿no? Y buscar otras causas, la dieta, la obesidad, fármacos, algo que te esté causando eso, ¿no? Se debe dar en sí el tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de una hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, si los triglicéridos están obviamente bajos, no hay que ver cómo está el colesterol. Pero mire, si los triglicéridos están mayores a 150, tenemos que ir viendo, ¿no?
Buscar realmente causas secundarias, alimentarias, ¿no? Y o sea, si no hay otra, pues si el colesterol está bajo y el HDL está, pues, considera mayor a 35, probablemente las dislipidemias no sea heterogénea. Pero siempre hay que de ahí evaluar, ¿no? Evaluar más que todo la dieta, tiene que ver mucho la dieta. Pero si los triglicéridos está de 300 a 1000, hay que buscar causas primarias de primero. El colesterol está alto y el HDL se puede decir está bajo, probablemente se llame una dislipidemia heterogénea. Y cuando los triglicéridos están mayores a 1000, hay un riesgo de pancreatitis, generalmente son causas primarias, ¿no? O familiares, ¿no? La deficiencia de la lipasa lipoproteica, la deficiencia del ApoC2, ¿no? O cualquier otra causa de dislipidemia secundaria. Y obviamente esto necesita un estudio. Pero realmente cuando los triglicéridos ustedes tienen elevados, realmente hay que buscar uno. Acá mucho tiene que ver la alimentación, ¿no? La alimentación, pacientes que, por lo menos que yo veo con dislipidemia, más que todo triglicéridos altos, es la alimentación. O sea, los carbohidratos, la fruta, los jugos, ¿no? El alcohol, pues, la cerveza, todo eso sube los triglicéridos, ¿no? Y eso lo veo frecuentemente en muchos pacientes, ¿no? Este, entonces acá, y entonces ahí uno busca las causas secundarias, pues, la diabetes, la obesidad, ¿no? O cualquier otra causa de hiperlipidemia. En cambio, cuando se puede decir, cuando uno tiene cuando uno tiene una alfa lipoproteinemia, o sea que el colesterol bueno esté bajo, si los triglicéridos están altos, realmente este HDL se debe a una hipertrigliceridemia, ¿no? O sea, cuando los triglicéridos están altos, realmente el colesterol HDL también baja. Pero si los triglicéridos están normales, uno diagnosticaría una hipoalfa lipoproteinemia aislada, ¿no? Obviamente hay que ver si tuvo un estrés agudo, a veces tienes que hacer un control en 6 semanas, a veces 2 semanas, repetir la muestra, ¿no? O sea, si el paciente después sí fuma, pues se puede tabaquismo, y obviamente si está con sobrepeso, hay que decirle que el paciente llegue a su peso ideal, ¿no? Y buscar qué otros componentes del síndrome metabólico pueden estar presentes, ¿no? O sea, si tú descartas todo y no está presente en varios familiares el HDL, entonces tenemos una hipoalfa-lipoproteinemia familiar. Obviamente, si no, sería causa fármacos, alimentación u otra causa secundaria específica. La evaluación de la dislipidemia debe hacerse mínimamente si el paciente no presenta factores de riesgo, ¿no? Cada 5 años, ¿no? Varón de los 20 a 45 años, 20 a 55 años debe hacerse cada 5 años. Si ya tiene el varón mayor a 45 años y la mujer mayor a 55, a veces debe hacerse cada 1 o 2 años, ¿no? Una valoración de riesgo cardiovascular. Obviamente, y en lo del adulto mayor va a depender mucho, ¿no? De cómo esté, o si tiene alguna otra complicación. Hay para evaluar este riesgo, hay varios scores, ¿no? Tenemos el score de Framingham, el de Mesa, el Reynolds, ¿no? O el UKPDS. Son los scores que nos ayudan a ver el riesgo de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, más que todo, ¿no? Y este es el Framingham, ¿no? Que te mide varios variables, se puede decir, de lo que saca la edad. Conforme tiene la edad, más edad, tiene mayor puntaje, ¿no? El nivel de colesterol, ¿no? Si fuma o no fuma, el nivel de HDL, cómo está la presión, y vas viendo un porcentaje, ¿no? Mientras tenga más puntaje, mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Según lo consideran de 10, o lo consideran 20 acá, ¿no? Si el paciente que tiene mayor a 20, realmente es alto riesgo cardiovascular. Entonces, acá en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver las categorías de riesgo de enfermedad cardiovascular arteriotrombótica, ¿no? Bajo riesgo, o sea, son los pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Riesgo moderado, hay 2 o más factores de riesgo, ¿no? Calculando, se puede decir, en los próximos 10 años es menor al 10%, lo que ya vimos en el anterior, ¿no? Un riesgo alto,
son los pacientes que obviamente que tienen un riesgo cardiovascular calculado del 10 al 20% o tienen, se puede decir, una enfermedad renal en etapas 3 o 4 o son diabéticos, ¿no? Riesgo muy alto los que han pacientes que han estado hospitalizados por un síndrome coronario agudo, tienen una enfermedad cardiovascular, vascular coronaria, pues, periférica o carotidia, tienen diabetes, igual que tienen falla renal, ¿no? Y tienen además los factores de riesgo. Y el riesgo extremo son los pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular aterotrombótica progresiva, incluida una angina inestable o han tenido un infarto, se puede decir, y precisan alcanzar las cifras de LDL menores a 70, ¿no? Y si algunos son más estrictos, tienen que estar menores a 55 años, es decir, a 55 miligramos sobre el decilitro del LDL, ¿no? Y obviamente estos pacientes también incluyen los pacientes con diabetes, con enfermedades renal crónica, estadios 3 4 o aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterotrombótica prematura, y en los hombres menores a 55 y en las mujeres menores a 65 años, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Obviamente el tratamiento de la lipidemia es prevenir la aparición de recurrencias de enfermedades cardiovasculares, o sea, que no te infartes, que no te den una enfermedad cardiovascular, es el fin, ¿no? Y para eso obviamente hay que ver las metas según el riesgo que presenta, ¿no? Si el paciente presenta un riesgo, no hay factores de riesgo, o sea, miren, ¿cuánto es la meta de LDL? 130, el no HDL menos de 160, ¿no? Para la población. Si ya tiene un riesgo moderado, que no tiene más, tiene menos de dos factores de riesgo, menos de 10% también de riesgo a 10 años, la meta casi es similar, ¿no? Pero tiene que estar menos de 100, menos de 130 el HDL y menos de 90 la ApoB, ¿no? Si ya tiene un riesgo alto, realmente acá ya, el paciente tiene mayor de dos riesgos, ¿no? Dos riesgos, dos factores de riesgo, y tenemos también el riesgo calculado de 10 a 20% en los próximos 10 años, o es diabético, o tiene enfermedad renal crónica, lo consideramos ya de alto riesgo. O sea, todo diabético ya miren, tiene paciente diabético ya se considera de alto riesgo. Y ahí la meta de LDL es menor a 130. LDL menos de 100. 130, obviamente 90 de ApoB. Muy alto riesgo y a los pacientes que han estado hospitalizados por Zika, por enfermedad cardiovascular carotidia, tienen un alto riesgo calculado, son diabéticos, ¿no? O tienen falla renal, pero además tienen un factor de riesgo, ¿no? Pueden ver lo que se llama la hipercolesterolemia. Estos factores de riesgo independientes, ¿no? O sea, ya sería este paciente de muy alto riesgo, ¿no? Muy alto riesgo. Entonces ahí la meta es tener el LDL menos de 70, el no HDL menos de 100. Y a los pacientes que han tenido obviamente un evento cardiovascular aterotrombótico, ¿no? Y tienen una angina inestable, entonces miren la meta. La meta de LDL es 55, o sea, es más baja, ¿no? Y lo otro es el tratamiento, ¿no? El tratamiento, y el tratamiento de estos pacientes, ¿no? ¿Cómo es o sea, prevención primaria es antes que te dé, o sea, das tratamiento. ¿Cuándo dar tratamiento, no? Evaluamos el riesgo en cada grupo de edad y hacer énfasis en los estilos de vida saludables. Queremos dar tratamiento, ¿no? Pues si el LDL está más de 190, ya dice que no evalúa riesgo, de frente das estatinas y de alta intensidad. Si es diabético y está entre 40 y 75, estatinas de moderada intensidad. Si es diabético y tiene una edad entre 40 y 75, evaluación de riesgo y estatinas también de alta intensidad. Si son realmente niños o adolescentes, ¿no? Uno va viendo según el riesgo, según cómo está su glucosa, ¿no? Se puede dar tratamiento o no dar tratamiento. En los pacientes de 20 a 39 años, ¿no? Se debe estimar el riesgo, o sea, de tener una enfermedad cardiovascular y obviamente también hacer énfasis en que esos pacientes ya cambien su estilo de vida, ¿no? Y se debe dar, obviamente, si el LDL está mayor a 160, dar estatina, ¿no? Y en otros pacientes de 40 a 75 con LDL de 70 a 189, sin diabetes, sin riesgo, el porcentaje de riesgo cardiovascular calculado, entonces vemos, si es bajo riesgo, tú puedes ver, puede dar solo estilos de vida saludables sin ninguna medicación. Si es un riesgo de 5 a 7.5, si sea riesgo borderline, puede discutir. Se puede dar estatinas o no estatinas de moderada intensidad.
En cambio, si ya tiene un riesgo calculado mayor a 7,5 y menor a 20, riesgo intermedio, entonces debe discutir con el paciente si das. Yo sí daría por lo menos unas estatinas de moderada intensidad. Y si este riesgo calculado es mayor a 20, ya se considera alto riesgo. Entonces, este paciente debe iniciar estatinas de alta intensidad. Obviamente, y en los pacientes, en lo que es la prevención secundaria, se puede decir, si el paciente ya tuvo un evento cardiovascular ateriotrombótico, ¿no? O sea, si no tiene muy alto riesgo, le da menos de 75, se debe dar estatinas de alta intensidad, ¿no? Das estatinas de alta intensidad y la meta es bajar el LDL mayor al 50%. Si el paciente es mayor a 75 años, ya tendrías que ver si das alta intensidad o moderada intensidad, depende de los valores, ¿no? Pero siempre hacer el juicio clínico según el paciente, ¿no? Si el paciente obviamente tiene una enfermedad cardiovascular con muy alto riesgo de hacer otro evento, tienes que dar estatinas de alta intensidad máxima dosis tolerada. O sea, y si con la máxima dosis no logras que el colesterol L esté menor a 70, haces estetina, ¿no? Y puedes considerar también los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Que estos son los que disminuyen más los valores de colesterol, pero el problema con estos medicamentos es el costo, ¿no? Y tienes que ir siempre a hacer para este, ir valorando, ¿no? Si se agrega un nuevo tratamiento, más que todo, que es las estatinas y adicionar a veces el ezetimibe, ¿no? Y si es muy severo, ya los inhibidores de la PCSK9. La terapia no farmacológica, recuerden que la dieta, igual que en los diabéticos, es súper importante. Dieta rica en proteínas, carbohidratos, obviamente es bajar los azúcares simples más que todo si los triglicéridos están altos. Y las grasas también bajar, ¿no? Los valores de colesterol. Y las grasas saturadas deben ser menos del 7%, ¿no? Siempre se debe ingerir fibra, unos 14 gramos por 100 kilocalorías. Y la ingesta de sodio se recomienda que sea baja, ¿no? Lo que cuando vean tratamiento de diabetes, lo que es el plato saludable, igual también en dislipidemias, de lo que es diabetes es importante, ¿no? La mitad del plato generalmente ensaladas, un cuartito del plato lo que se llama los carbohidratos, porque en azúcar sube los triglicéridos, y el otro cuarto en lo que es la proteína, ¿no? Más o menos, para que ustedes más o menos vean, igual cuando vean diabetes también tratamiento, porque no lo llevan, pero o ya vieron, es el plato saludable. O sea, no se trata de pedirle al paciente que no coma, ¿no? Porque muchas veces dice, doctor me ha prohibido de la posta que no coma arroz, no coma pan, no coma yuca, no coma papa. Y el paciente no sabe qué comer. Que no se trata de reducir, tanto en diabetes como en colesterol, triglicéridos, de reducir los carbohidratos. Porque se hacen tanto glucosa, se hace como triglicéridos, ¿no? No se trata de prohibir al paciente, reducir. Ya todo tu plato no es tallarines, solo un cuartito de tu plato es tallarines, ¿no? O sea, es- y la actividad física que se recomienda en estos pacientes es por lo menos que tengan una caminata, ¿no? Diaria, se puede decir, de unos 30 minutos, y una actividad física de moderada intensidad, ¿no? Y que esta actividad física te haga un consumo de 200 kilocalorías al día, ¿no? O por lo menos a veces hacer 10 minutos a veces de sesión a algunos pacientes que no tienen tiempo, ¿no? Caminatas, bicicleta estacionaria, aeróbicas acuáticas, actividades deportivas, ¿no? El tratamiento farmacológico es con estatinas, los inhibidores de la absorción del colesterol, el ezetimibe, los fibratos en caso de triglicéridos, los secuestradores de ácidos biliares y los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Que son los más actuales. Las estatinas, como ya sabemos, su mecanismo de acción es inhiben la 3-deshidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa, ¿no? Y con este mecanismo nos disminuyen lo que es el colesterol, ¿no? O sea, inhiben acá y obviamente ya no se forma eso, ¿no? El colesterol, ¿no? Y obviamente aumenta la síntesis de receptores también LDL, ¿no? Disminuyen el LDL del 12 al 55, va dependiendo de la dosis de la estatina y la intensidad de esta estatina. Disminuye también los triglicéridos y aumenta el HDL. Pero las estatinas tienen otros efectos, por eso el tratamiento no solo es para bajar el colesterol, sino que las estatinas te debe mantener el tratamiento. Cuando eres diabético, ya siempre, toda tu vida debes tomar.
o por lo menos el tratamiento debe ser mayor a 2 años de tratamiento, ¿no? No se trata de un mes, ¿no? Tiene que ser largo tiempo, porque mejora también la función endotelial, isquemia del miocardio, estabiliza las placas ateroscleróticas, ejerce efectos antioxidantes, reduce la actividad de los macrófagos, la trombosis y inflamación. Por eso se debe dar más tiempo. Y si el paciente ya tuvo un evento, pues siempre se da a los pacientes estatinas, ¿no? Y recuerden esto, las de baja intensidad, tenemos la fluvastatina, la pravastatina, la lovastatina, pero realmente ya no usamos esto, ¿no? Rara vez será que realmente uno usa las de moderada intensidad y las de alta intensidad. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Moderada intensidad, recuerden, la torvastatina de 10 a 20 es moderada intensidad, la rosuvastatina de 5 a 10 moderada, y también que también se puede estar en el mercado la simvastatina de 30 a 40 también es de moderada intensidad, y la pitavastatina también de 1 a 4 miligramos también es de 40. Y de alta intensidad, hasta el momento tenemos lo que es la atorvastatina, dosis de 40 a 80 miligramos, hablamos de alta intensidad, y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos de alta intensidad. ¿Por qué se llama de alta intensidad? Porque te reduce los niveles de colesterol LDL mayor al 50%. Las de baja intensidad te reducen 30%, para que recuerden, ¿no? Efectos adversos, hay múltiples efectos adversos que pueden ocasionar, pero más que todo hay que ver lo que se llama los problemas a nivel muscular, ¿no? Que te puede producir una miopatía, ¿no? Y a nivel hepático, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? O sea, pues si la TGP pues, está más de 3 veces, no se debe dar o se debe suspender el tratamiento, ¿no? Y la CPK está más de 10 veces, ¿no? También se debe suspender el tratamiento, porque estaría produciendo una miopatía, ¿no? Y más que todas las miopatías, el riesgo de miopatía, más que todo cuando se mezcla con los fenofibratos, ¿no? Fibrato con estatinas, más que todo con el genfibrosilo. Y los efectos adversos de las estatinas son síntomas musculares, ¿no? Las mialgias, las miositis, ¿no? La rhabdomiolisis, cuando está mayor a 10, ahí se debe suspender rápidamente. Obviamente gastrointestinales, dolor, náuseas, diarrea y las hepatitis. Pues está contraindicado cuando las transaminasas están mayores de 3 veces lo normal, ¿no? La mayor parte sí toleran. El ezetimibe bloquea normalmente la proteína de Newman-Peak, ¿no? C1, y por eso inhibe la absorción. Recuerden que uno realmente elimina colesterol por la noche, ¿no? O sea, llega realmente al intestino y nuevamente ahí se reabsorbe, ¿no? Pero ese inhibe te bloquea por donde se absorbe el colesterol. O sea, al bloquear esto ya no se absorbe, ¿no? Se disminuye la absorción de colesterol, ¿no? Se reduce más o menos el LDL de 10 a 15% y en combinación con estatinas obviamente te potencia, hasta el 34 al 61%, pues, ¿no? La dosis generalmente son 10 miligramos, miopatía o rabdomiolisis te puede dar, pero son bien, bien raros, ¿no? Entonces lo que vimos es el ezetimibe, te bloquea acá y obviamente puedes disminuir lo que es el colesterol. Los fibratos son los agonistas de los PPAR alfa, ¿no? Y actúa generalmente a nivel de transcripción del metabolismo de los lípidos, ¿no? Inhibe la síntesis de BLDL en el hígado y estimula la lipólisis periférica de BLDL y kilomicrones, ¿no? Estimula la lipoproteína lipasa para que no disminuyan los triglicéridos. Disminuye el LDL del 5 al 20%, pero más que todo se da en los triglicéridos elevados, ¿no? Del 20 al 35% y aumenta el HDL también hasta un 18%. Estos son los que más se usan, el genfibrosilo, el fenofibrato y el ciprofibrato. ¿Qué más usamos acá? El fenofibrato que tenemos en presentaciones de 200 y 160, ¿no? Los efectos adversos casi de manera similares, ¿no? Cálculos biliares, miopatías, rabdomiolisis. Y no se debe dar en caso de falla renal si la tasa está menor de 60 y evitar obviamente si está menor de 15, ¿no? Hepatopatía severa en embarazo y en niños no se ve a los fibratos. Y este es otro nuevo medicamento que se puede decir apareció en lo que es el tratamiento de dislipidemias, más que todo cuando son primarias, que están muy elevadas, ¿no? El colesterol, y cuando las estatinas no han tenido mucha acción. Bloquean más que todo la acción de la PCSK9, ¿no? Normalmente se puede decir, este,
uno tiene lo que es la PCSK9, ¿no? Es decir, un receptor del PCSK9. Pero ¿qué pasa cuando este receptor de la PCSK9 se une al receptor del LDL, ¿no? O sea, gen se fija el LDL al receptor juntos con este inhibidor de la proteína convertasa, angiotensina 9, ¿no? Cuando se une acá, o sea, si se une, ese lisosoma lo destruye a todo, o sea, destruye al receptor, ¿no? Destruye al receptor del LDL y muy pocos son los que se reciclan. Pero en cambio, cuando tú das un inhibidor, ¿no? Un inhibidor, o sea, te inhibe, te bloquea esto, entonces el receptor está libre. Y cuando el receptor se va libre, se puede decir, ¿no? No se metaboliza, o sea, no se degrada, o sea, se degrada solo el LDL más no el receptor. Entonces, este receptor, hay más receptores acá en lo que es la superficie del hígado y nos captaría más el LDL. Esto sí reduce, miren, hasta el LDL hasta el 75%, el no HDL hasta el 58%, el colesterol del 36 al 42% y la ApoB del 42 al 55%, ¿no? Tenemos acá el Evolocumab, 140 subcutáneo cada 2 semanas, ¿no? O 420 cada mes, ¿no? Y el Adirucumab, 75 a 150 cada 2 semanas. El problema acá son los costos, ¿no? Son bien caros, algo de $5,000 cada dosis, ¿no? Puede producir nasofaringitis o dolor de espalda. El seguimiento se debe hacer realmente a las 6 semanas de la terapia, ¿no? Para ver si ya se logró el objetivo, ¿no? O a los 6 meses. Y luego que logras el objetivo, vas haciendo el seguimiento cada 6 meses o al año paciente. Pero debe seguir tomando las estatinas, ¿no? Y obviamente, si el paciente no tiene mucho apego, puedes hacerle los controles más frecuentes, ¿no? También se recomienda que a los 3 meses de iniciado el tratamiento debes medir las transaminasas, ¿no? Para ver cómo está, ¿no? Si hay algún cambio. Obviamente, si está mayor a 3 veces, se debe suspender o disminuir la dosis, ¿no? Y la CPK total debes evaluarlo más que todo en los pacientes que presentan clínicas de mialgia, ¿no? Si presenta mialgia, debilidad muscular, si está tomando estatinas, debes medir CPK. Si está mayor a 10, ese paciente debe suspenderse, ¿no? Tan solo que sea de muy alto riesgo, puedes dar más baja dosis o cambiar, ¿no? Entonces sería la bibliografía y eso sería todo. Bueno, igual en tratamientos de dislipidemia, en tratamientos de diabetes, ¿no? Cualquier tratamiento será una pérdida de tiempo y dinero hasta que el paciente no se capacite al paciente para entender su propia enfermedad. El paciente tiene que saber que necesita tratamiento de colesterol, tratamiento de la diabetes, ¿no? El paciente no comprende, a veces no entiende, ¿no? Entonces sería todo lo que vemos acá, se refiere, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos, los 42 pudieron presente. Si no han colocado, colocan, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Aquí tenemos desde las Leslie Rosado que se unió a las 12:42 hasta los últimos que se han unido.